¿Alguna vez han sido invisibles? No me refiero a un superpoder. Me refiero a ser tan invisible que la gente literalmente pasa junto a ti y ni siquiera nota que existes. Yo sí. Durante 3 años fui un fantasma. Y esa invisibilidad, esa maldita invisibilidad fue lo que me hizo millonaria. Mi nombre es Laura. Y hoy soy dueña del 51% de una empresa que vale $250,000,000. Pero hace apenas 4 años, yo era la mujer que limpiaba los baños de esa misma empresa a las 5 de la mañana. Déjenme llevarlos a ese primer día. El día que cambió todo, aunque yo no lo sabía todavía. Era febrero. Hacía frío. Yo llegué a este país con una maleta pequeña, $300 en el bolsillo y un sueño que ni siquiera me atrevía a decir en voz alta. ¿Saben cuál era mi plan? Sobrevivir. Eso era todo. Solo sobrevivir. Conseguí el trabajo de limpieza a través de una conocida. Es fácil, me dijo. Llegas temprano, limpias, te vas. Nadie te molesta. Y tenía razón, nadie me molestaba, porque nadie me veía. Mi primer día llegué a las 4:45 de la mañana. El edificio estaba oscuro, silencioso. Solo el guardia de seguridad estaba ahí, y ni siquiera levantó la vista cuando pasé. Subí al tercer piso con mi carrito de limpieza. Las ruedas hacían un ruido horrible en ese silencio. Recuerdo que pensé, este sonido va a ser la banda sonora de mi vida ahora. Empecé por las oficinas ejecutivas. Ahí fue donde lo vi, la primera señal, la primera grieta en la Matrix. Había papeles en la basura, pero no eran papeles normales, eran documentos, estrategias, números, proyecciones financieras, listas de clientes con números de teléfono, correos electrónicos, montos de contratos. Levanté uno de esos papeles. Decía, expansión Q3, mercado latino, inversión proyectada, $2,3 millones. Mi corazón empezó a latir rápido. ¿Por qué estaba esto en la basura? ¿No era importante? Miré alrededor. Nadie. Estaba completamente sola. Doblé ese papel y lo metí en mi bolsillo. Durante las siguientes 2 horas, limpié cada oficina del tercer piso. Y en cada una encontré tesoros en la basura. Reportes de ventas, análisis de competencia, correos impresos sobre problemas con proveedores, quejas de clientes. Todo estaba ahí, en la basura. ¿Saben por qué? Porque para ellos yo era invisible. Y cuando eres invisible para alguien, esa persona no tiene cuidado, no oculta nada. Es como si no existieras. Esa mañana, cuando terminé mi turno, salí del edificio con mi bolsillo lleno de papeles y mi cabeza llena de preguntas. Fui directo a la biblioteca pública. Sí, la biblioteca, porque no tenía internet en casa todavía. Me senté en una computadora y empecé a investigar cada término que no entendía en esos papeles. Market share, ROI, quarterly earnings, stakeholders. Cada palabra era una puerta que se abría, y yo tenía hambre de abrir todas las puertas. Al día siguiente volví, 4:45 de la mañana, otra vez. Pero esta vez no era solo una mujer asustada con una maleta de sueños rotos. Esta vez tenía un plan secreto. Decidí que cada oficina que limpiara sería mi aula. Cada documento en la basura sería mi libro de texto. Cada conversación que escuchara por accidente sería mi conferencia privada. ¿Suena loco? Tal vez. Pero cuando no tienes nada, cuando eres invisible, tienes que usar lo único que tienes: tu atención, tu curiosidad, tu hambre. En mi tercera semana descubrí algo más. Los ejecutivos llegaban temprano algunos días, alrededor de las 6:30 de la mañana. Yo todavía estaba ahí, limpiando los pasillos, los baños, las salas de reuniones. Y ellos hablaban, por teléfono, en las salas de conferencia, en voz alta. Hablaban de problemas, de miedos, de frustraciones. No entendemos ese mercado. Perdimos otro cliente grande. Necesitamos a alguien que conozca la cultura latina, no solo el idioma. Y yo
Yo limpiaba el piso a 3 metros de ellos, invisible, escuchando todo. Una mañana, el CEO pasó junto a mí en el pasillo. Iba hablando por teléfono, furioso. Hemos invertido millones en esa región y no entendemos por qué no funciona. Millones. Yo seguí pasando el trapeador. Él ni siquiera volteó a verme, pero yo lo vi a él y vi su problema. Y por primera vez en mi vida sentí algo diferente al miedo. Sentí poder. Esa noche, en mi pequeño apartamento que compartía con otras 3 personas, saqué todos los papeles que había recolectado durante semanas. Los puse en el piso, los organicé y empecé a ver el patrón. Ellos querían expandirse a mercados latinos, pero no sabían cómo. Contrataban consultores caros que nunca habían vivido esa realidad. Cometían los mismos errores una y otra vez. Y yo era de ahí. Yo conocía esa cultura, esos códigos, esas reglas no escritas. Yo sabía exactamente por qué estaban fracasando. Me quedé despierta toda la noche, mirando esos papeles, y tomé una decisión. No iba a ser invisible para siempre, pero todavía no era el momento. Todavía tenía que aprender más. Todavía tenía que prepararme, porque sabía que cuando finalmente hablara, cuando finalmente me hiciera visible, solo tendría una oportunidad, y no podía desperdiciarla. Los siguientes días fueron diferentes. Yo seguía limpiando, seguía siendo invisible, pero ahora tenía un propósito. Cada mañana era una misión de reconocimiento. Cada documento en la basura era un pedazo del rompecabezas. Empecé a tomar notas, en un cuaderno pequeño que escondía en mi mochila. Nombres de clientes, fechas importantes, problemas recurrentes, quejas sin resolver. Una noche, después de mi turno, me quedé en la biblioteca hasta que cerraron. Estaba investigando sobre estrategias de expansión internacional, sobre errores comunes que cometen las empresas cuando entran a nuevos mercados, sobre casos de éxito y fracaso. Y cada cosa que leía, cada artículo, cada estudio de caso, confirmaba lo que yo ya sospechaba. Ellos estaban haciendo todo mal y yo sabía exactamente cómo arreglarlo. Pero había un problema enorme. Yo era nadie. Una mujer de limpieza sin título universitario, sin experiencia corporativa, sin credenciales. ¿Quién me iba a escuchar? Nadie. A menos que, a menos que yo me convirtiera en alguien imposible de ignorar. Y así comenzó mi plan. Un plan que tomaría 3 años. 3 años de ser invisible. 3 años de aprender. 3 años de prepararme para el momento perfecto. El momento en que todo cambiaría. Esa primera noche, cuando apagué la luz de mi pequeño cuarto compartido, supe que mi vida ya no sería la misma. No sabía cómo llegaría hasta ahí. No sabía cuánto tiempo tomaría. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Algún día esas personas que pasaban junto a mí sin verme, me verían. Y cuando eso pasara, ya sería demasiado tarde para ignorarme. 3 meses después de mi primer día, yo ya no era solo una mujer de limpieza. Era una espía corporativa. Y ni siquiera tenía ni idea. ¿Saben cuál es el mejor momento para aprender los secretos de una empresa? No es durante las reuniones importantes. No es cuando todos están prestando atención. Es a las 5:30 de la mañana, cuando creen que nadie los está escuchando. Es en los papeles que tiran sin pensarlo 2 veces. Es en las conversaciones que tienen frente a ti porque piensan que no entiendes inglés. Pero yo sí entendía. Y no solo entendía el idioma, entendía el negocio. Cada mañana era lo mismo. Llegaba a las 4:45 de la mañana. El guardia de seguridad ya ni me saludaba. Yo subía con mi carrito, haciendo ese ruido horrible que odiaba. Pero ahora, ese ruido era mi cobertura perfecta. Nadie sospecha de una mujer de limpieza que hace ruido con su carrito. Empezaba por el 4.º piso, las oficinas de los directores. Ahí estaban los verdaderos secretos. Y créanme, había muchos. Un martes encontré un correo impreso en la basura. Era del director de operaciones. Decía: no podemos seguir perdiendo clientes en la región sur.
Ya van 5 este trimestre. Si esto continúa, tendremos que cerrar esa división. 5 clientes. Yo saqué mi cuaderno y anoté ese número. Luego busqué en otros documentos que había guardado. Revisé las fechas y vi el patrón. Todos esos clientes se perdieron en fechas específicas, fechas que coincidían con celebraciones importantes en esos países, días festivos, eventos culturales, momentos en los que la empresa los ignoró completamente porque no sabían que eran importantes. Era tan obvio, tan simple, y ellos no lo veían. Los jueves eran mis días favoritos. Los jueves había reuniones de junta directiva. Empezaban a las 7 de la mañana. Yo llegaba a limpiar la sala de conferencias a las 6:30 de la mañana. Ponía todo perfecto. Café listo, agua en las jarras, pizarra limpia. Pero antes de irme, hacía algo más. Tomaba una foto rápida de lo que habían escrito en la pizarra el día anterior, porque nunca la borraban completamente. Siempre quedaban marcas, palabras, números. Una vez leí, problema. No conectamos con clientes latinos. Solución. Contratar agencia de marketing. Yo casi me río en voz alta. Una agencia de marketing. Eso era su solución. Gastar miles de dólares en gente que tampoco entendía el mercado. Solo que esta vez llevarían corbata y cobrarían más caro. Pero no dije nada. Todavía no. Solo seguí limpiando. Seguí siendo invisible. Después de 3 meses empecé a hacer algo más arriesgado. Me quedaba después de mi turno. Oficialmente terminaba a las 9 de la mañana, pero algunas veces me quedaba hasta las 10 u 11. Limpieza profunda, le decía a mi supervisora. Ella no preguntaba, le convenía que yo trabajara más. En esas horas extras yo no limpiaba, yo estudiaba. Me sentaba en una oficina vacía con mi laptop vieja que había comprado de segunda mano y tomaba cursos online, cursos gratuitos sobre negocios internacionales, sobre estrategia corporativa, sobre análisis financiero, sobre negociación. Veía videos en silencio, con audífonos. Si alguien pasaba, yo rápidamente cambiaba la pantalla a algo sobre técnicas de limpieza. Pero nadie pasaba, porque yo era invisible, ¿recuerdan? En 6 meses había completado el equivalente a 2 años de universidad, sin pagar un centavo, solo usando Wi-Fi gratis y mi hambre de conocimiento. Y cada cosa que aprendía, la aplicaba a lo que veía en esa empresa. Era como tener un laboratorio en vivo. Teoría en la mañana, práctica en la tarde. Un día, mientras limpiaba la oficina del director financiero, vi algo que me heló la sangre. Un reporte sobre la mesa. No estaba en la basura. Estaba ahí, abierto. Decía, pérdidas acumuladas, región latina, 4,7 millones de dólares. Recomendación, abandonar mercado completamente, 4,7 millones de dólares. Perdidos, y su solución era rendirse. Yo sabía que si abandonaban ese mercado, nunca más lo intentarían. Y yo perdería mi oportunidad. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en mi cama pensando, ¿y si era demasiado tarde? ¿Y si ya habían tomado la decisión? ¿Y si mi plan de 3 años se había convertido en un plan de nunca? Al día siguiente llegué más temprano de lo normal, 4:15 de la mañana. Necesitaba pensar, necesitaba un plan. Subí al cuarto piso, encendí las luces y me senté en la sala de conferencias, esa sala donde se tomaban todas las decisiones importantes, esa sala que yo limpiaba cada día. Saqué mi cuaderno, todas mis notas de meses, todos los datos que había recolectado, todos los errores que había documentado, todas las soluciones que había pensado, y empecé a escribir. Un reporte, mi reporte. Trabajé en ese reporte durante 2 meses. Cada madrugada, después de limpiar, me quedaba 1 hora extra para escribir. Lo hacía en español primero, luego lo traducía al inglés, lo revisaba una y otra vez. Era perfecto. Tenía todo: análisis del mercado, identificación de errores, estrategias de corrección, proyecciones financieras, casos de éxito,
Plan de implementación paso a paso. 40 páginas de puro oro. 40 páginas que valían millones. Pero había un problema. Un problema que me quitaba el sueño cada noche. ¿Cómo iba a presentarlo? ¿Cómo iba a hacer que lo leyeran? Yo era la mujer de limpieza. Si simplemente dejaba el reporte en un escritorio, lo tirarían a la basura sin leerlo. O peor, pensarían que lo había robado de algún lado. Necesitaba un momento, el momento correcto, una oportunidad que no podía desperdiciar. Y entonces, una mañana de octubre, sucedió algo. Llegué a las 4:45 de la mañana, como siempre, pero había luces encendidas en el cuarto piso. Eso nunca pasaba. Subí con cuidado. Escuché voces, voces furiosas. Era el CEO. Estaba gritando, y con él estaban otros 3 ejecutivos. Todos lucían cansados, como si hubieran estado ahí toda la noche. «Es imposible, hemos probado todo y nada funciona». «Nada», gritaba el CEO. Yo me quedé paralizada en el pasillo, con mi carrito, con mi uniforme de limpieza, con mi corazón latiendo como loco. Y en ese preciso momento, supe que había llegado mi oportunidad. Era ahora o nunca. Apreté mi mochila contra mi pecho. Dentro estaba mi reporte, mis 40 páginas, mi futuro. Respiré profundo, di 3 pasos hacia adelante y toqué la puerta de la sala de conferencias. Todos voltearon a verme. El CEO dejó de gritar. Se hizo un silencio horrible. «¿Qué quieres?», dijo uno de los ejecutivos molesto. Yo abrí mi boca, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Yo sé por qué están fracasando, y sé cómo arreglarlo». El silencio que siguió a mis palabras fue el silencio más largo de mi vida. 4 hombres en trajes caros me miraban como si acabara de hablar en un idioma alienígena. El CEO tenía la boca ligeramente abierta. Uno de los ejecutivos se rió, una risa nerviosa, incómoda. «¿Disculpa?», dijo el CEO finalmente. Mis manos temblaban. Podía sentir el sudor corriendo por mi espalda. Pero ya había dado el primer paso. Ya no podía retroceder. «Ustedes están perdiendo millones en el mercado latino», dije, tratando de mantener mi voz firme. «Y yo sé exactamente por qué». El ejecutivo que se había reído antes se puso de pie. «Mira, no sé quién te crees que eres, pero esto es una reunión privada. Vuelve a tu trabajo». «Mi trabajo es limpiar sus oficinas», dije. «Y durante los últimos 8 meses he estado limpiando sus errores también, los que tiran a la basura cada día». Eso captó su atención. El CEO levantó una mano para detener al otro ejecutivo. «¿Qué quieres decir con eso?». Abrí mi mochila con manos temblorosas. Saqué mi reporte, 40 páginas perfectamente encuadernadas. Lo había impreso en la biblioteca, usando todo el dinero que me quedaba esa semana. «Esto», dije, poniendo el reporte sobre la mesa, «es un análisis completo de por qué su expansión latina ha fracasado. Y más importante, cómo arreglarlo». Nadie se movió. Todos miraban el documento como si fuera una bomba. Finalmente, el CEO lo tomó. Miró la primera página, luego la segunda. Sus cejas se levantaron. «¿Tú escribiste esto?». «¿Sí? ¿Tú, la mujer de limpieza?». Esas palabras dolieron, pero las esperaba. «Sí, la mujer de limpieza que escucha todo, que ve todo, que entiende todo, la mujer invisible que ustedes ignoran cada mañana». Uno de los ejecutivos se acercó al CEO y miró el documento sobre su hombro. «Esto es increíblemente detallado». «Porque he estado prestando atención», dije. «Durante 8 meses he visto cada error, he leído cada reporte que tiran a la basura, he escuchado cada conversación, y vengo del lugar que ustedes están tratando de conquistar. Yo sé ese mercado, no de teoría, lo sé de vivir ahí». El CEO cerró el documento y me miró fijamente. «¿Por qué debería creer que esto vale algo? ¿Por qué no simplemente copiaste información de Internet?». Era una pregunta justa, y yo tenía la respuesta perfecta. «Página 17», dije con confianza. «Ahí explico exactamente por qué perdieron al cliente de la región sur en marzo».
No fue por el precio como ustedes creen, fue porque enviaron su propuesta durante la Semana Santa, cuando todas las oficinas estaban cerradas. Para cuando la recibieron, ya habían firmado con su competencia. El CEO abrió el documento en la página 17. Leyó. Su expresión cambió. Página 22, continué. Explico por qué su campaña de marketing falló en 5 países diferentes. Usaron colores e imágenes que en esas culturas tienen connotaciones negativas. Gastaron $200,000 en publicidad que ofendió a la gente en lugar de atraerla. Ahora todos estaban mirando el documento. Pasaban páginas. Leían fragmentos. Página 31, seguí, sintiendo que la confianza crecía en mi voz. Un plan de implementación de 6 meses que les ahorraría aproximadamente $2 millones y recuperaría el mercado perdido. Con proyecciones conservadoras, podrían ver ganancias del 40% en el primer año. El silencio ahora era diferente, no era de burla, era de sorpresa, respeto. El CEO cerró el documento, me miró directo a los ojos. Si esto es tan bueno como parece, ¿por qué no simplemente se lo vendiste a nuestra competencia? Sonreí por primera vez. Porque ustedes me dieron trabajo cuando nadie más lo hizo. ¿Y por qué? Porque yo no quiero venderles esto. Quiero algo más. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Un aumento? Quiero acciones, dije claramente. 5% de la empresa. La sala explotó. Los 3 ejecutivos empezaron a hablar al mismo tiempo. Es ridículo. Está loca. 5% por un reporte. Pero el CEO levantó su mano otra vez. Todos se callaron. ¿5%? ¿Sabes cuánto vale eso? Sí, dije. Aproximadamente $12,500 según la evaluación actual de la empresa. Pero si mi plan funciona, esa empresa va a valer mucho más. Y yo quiero estar adentro cuando eso pase. Esto es absurdo, dijo uno de los ejecutivos. No podemos darle acciones a una empleada de limpieza basándonos en un reporte que escribió en su tiempo libre. El CEO seguía mirándome, estudiándome, como si estuviera tratando de resolver un acertijo. ¿Cuántos años tienes? Suficientes para saber que esta es mi única oportunidad, respondí. ¿Estudiaste negocios? ¿Administración? ¿Algo? Estudié supervivencia. Y créanme, eso enseña más que cualquier universidad. Se hizo otro silencio largo. El CEO miró a sus ejecutivos. Luego miró el documento. Luego me miró a mí. Ok, dijo finalmente. Esto es lo que vamos a hacer. Te voy a dar una oportunidad. Una. Tienes 6 meses para probar que esto funciona. Si en 6 meses veo resultados reales, te doy 3%. No 5. 3. 5, dije sin titubear. 3,5. 4,5. El CEO casi sonrió. Tienes agallas, te doy eso. Ok. 4%, pero con condiciones. No eres ejecutiva. Eres consultora. Trabajas directamente conmigo. Nadie más necesita saber de dónde viniste. Y si fallas, si esto no funciona, vuelves a limpieza. ¿Trato? Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Trato, dije, pero una condición más de mi parte. ¿Cuál? Quiero un escritorio y una computadora y acceso a todos los datos de la empresa. No puedo trabajar con información de la basura si quieren resultados reales. Uno de los ejecutivos resopló, pero el CEO asintió. Hecho. Empiezas el lunes. Salí de esa sala caminando como robot. Mis piernas apenas me sostenían. Bajé las escaleras porque no confiaba en poder mantenerme de pie en el elevador. Cuando llegué al primer piso, cuando salí del edificio a la luz del amanecer, me detuve y lloré. Lloré como no había llorado en años. De miedo, de alivio, de pura emoción incontrolable. Acababa de cambiar mi vida en 10 minutos, pero la parte difícil apenas comenzaba, porque ahora tenía que probar que no estaba loca. Que una mujer de limpieza podía hacer lo que ejecutivos con maestrías no habían podido. Tenía 6 meses para convertir lo imposible en realidad, y el reloj ya había comenzado.
El lunes llegué al edificio a las 8 de la mañana. No a las 4:45 de la mañana, a las 8 de la mañana, como una persona normal, como alguien que importa. Pero cuando entré, el guardia de seguridad me detuvo. ¿A dónde vas? Tu turno es en la madrugada. Ya no trabajo en limpieza, dije, tratando de sonar segura. Ahora soy consultora. Él me miró de arriba a abajo. Yo seguía usando la misma ropa sencilla de siempre, los mismos zapatos gastados, el mismo bolso viejo. Claro, dijo con sarcasmo. Y yo soy el CEO. Tuve que llamar a la asistente del CEO para que bajara y confirmara. La cara del guardia cuando se dio cuenta fue satisfactoria. Me dieron un escritorio, pero no en el cuarto piso con los ejecutivos. Me pusieron en el sótano, en un cuarto sin ventanas que antes era almacén. Había cajas polvorientas por todos lados, una silla rota, un escritorio que cojeaba. La computadora que me dieron tenía 10 años de antigüedad y tardaba 5 minutos en encender, pero no me quejé, porque tenía lo que necesitaba, acceso. Los primeros días fueron extraños. La gente no sabía quién era yo. Algunos me habían visto limpiando y me miraban confundidos. Otros simplemente me ignoraban. Y unos pocos me miraban con desprecio, especialmente Roberto, el director de expansión internacional, el hombre cuyo trabajo yo básicamente estaba haciendo. Una semana después de empezar, me lo encontré en el pasillo. Así que tú eres la nueva consultora, dijo con comillas invisibles en el aire. Sí. ¿Y se supone que tú vas a arreglar lo que nosotros no pudimos? ¿Tú? ¿Una mujer sin educación que limpiaba baños? Sus palabras eran como cuchillos. Pero yo había esperado esto. Había practicado mi respuesta. No voy a arreglar lo que ustedes no pudieron, dije calmadamente. Voy a hacer lo que ustedes nunca intentaron. Hay una diferencia. Él se rió, una risa cruel. Esto va a ser divertido de ver. Dame 6 meses. Te veo de vuelta con tu carrito de limpieza. Esa noche lloré en mi cuarto, no por las palabras de Roberto, sino porque sabía que muchos pensaban igual. Y una parte de mí, una parte pequeña y asustada, se preguntaba si tenían razón. ¿Quién era yo para pensar que podía hacer esto? Pero al día siguiente me levanté a las 5 de la mañana. No para limpiar, para trabajar, porque tenía 5 meses y 3 semanas para probar mi valor. Empecé contactando a los clientes perdidos, directamente, sin intermediarios, en español, en su idioma. La primera llamada fue aterradora. Mis manos sudaban tanto que casi dejo caer el teléfono. Buenos días, mi nombre es Laura y llamo de la empresa que intentó trabajar con ustedes el año pasado. No estamos interesados. Me cortaron inmediatamente. Lo sé, y no los culpo. Cometimos errores terribles. Pero me gustaría 10 minutos de su tiempo para explicarles qué ha cambiado. Si después de 10 minutos siguen sin interés, nunca más los molesto. ¿Trato? Hubo una pausa. 10 minutos, ni uno más. En esos 10 minutos hice algo que nadie en la empresa había hecho. Me disculpé. Admití los errores. Expliqué que ahora había alguien que entendía su cultura, su mercado, su forma de hacer negocios. ¿Y esa persona eres tú? Sí, yo crecí ahí. Sé cómo piensan. Sé que valoran. Y sé que ustedes no son solo un número en una hoja de cálculo. Son un negocio con historia, con familia, con orgullo. Silencio del otro lado. ¿Sabes qué? Dijo finalmente. Nadie de tu empresa me había hablado así. Como si fuera un ser humano y no solo una cuenta bancaria. Porque para mí ustedes son ambas cosas. Y la segunda importa más que la primera. Esa primera llamada duró 2 horas. No 10 minutos, 2 horas. Y al final tenía una reunión programada. Hice 37 llamadas en las primeras 2 semanas. De esas 37, conseguí 12 reuniones. De esas 12, convertí 5 en clientes nuevos en el primer mes. Cuando presenté los resultados en la reunión de directorio, Roberto casi se cae de su silla. Esto es
¿Cómo lo hiciste? Hablé con ellos como personas, dije simplemente, no como objetivos. Pero los números eran solo el comienzo, porque yo sabía que recuperar clientes perdidos no era suficiente. Necesitaba expansión real, crecimiento real. Propuse abrir oficinas pequeñas en 3 países clave, no oficinas grandes y caras. Oficinas pequeñas con personal local. Gente que entendiera el mercado desde adentro. ¿Y quién va a manejar eso?, preguntó el director financiero. ¿Tú? ¿Una sola persona? No, dije. Voy a contratar gente, gente como yo, gente que viene de esos lugares, gente que ha estado invisible, pero que conoce cada secreto del mercado. Eso va a costar dinero. Menos de lo que han perdido en consultores inútiles, respondí, y va a dar resultados reales. El CEO me dio luz verde. 3 meses para probar el concepto. Contraté a 6 personas. Todas eran gente que había trabajado en posiciones invisibles. Un mesero que hablaba 4 idiomas. Una recepcionista que había estudiado economía en su país, pero aquí nadie valoraba su título. Un chofer que había sido dueño de su propio negocio antes de emigrar. Gente brillante que el mundo corporativo ignoraba porque no tenían el pedigrí correcto. Y juntos construimos algo increíble. En 3 meses abrimos oficinas en 3 países. En 6 meses habíamos duplicado los ingresos de la región latina. Los números no mentían. Las ganancias eran reales, pero no todo fue fácil. Hubo sabotaje. Roberto accidentalmente borró archivos importantes. Otro ejecutivo olvidó incluirme en reuniones cruciales. Hubo rumores sobre mí. Dijeron que había seducido al CEO, que había robado información, que había falsificado resultados. Cada día era una batalla, no solo de negocios, sino de supervivencia en un mundo que no me quería ahí. Una noche, trabajando tarde en mi oficina del sótano, encontré un papel pegado en mi escritorio. Las limpiadoras deberían quedarse limpiando. Me quebré, llamé a mi madre llorando. No puedo más, no importa cuánto haga, nunca va a ser suficiente para ellos. Mijita, me dijo con su voz suave, no estás haciendo esto para ellos, lo estás haciendo para ti, para nosotras, para todas las mujeres invisibles que nunca tuvieron la oportunidad que tú tienes ahora. Tenía razón. Al día siguiente, colgué ese papel en mi pared, no como una herida, sino como motivación, y seguí trabajando. 6 meses después de empezar, presenté los resultados finales. La región latina había pasado de pérdidas de 4,7 millones a ganancias de 3,2 millones, un cambio de casi 8 millones de dólares. El CEO cumplió su promesa. Me dio el 4%, pero luego me ofreció algo más. Quiero que seas directora de la región latina oficialmente, dijo, y quiero aumentar tu participación a 10%. Yo casi me desmayo, pero mi respuesta lo sorprendió más. Quiero 20. ¿20%? El CEO me miró como si hubiera perdido la razón. Laura, te estoy ofreciendo 10. Eso es generoso, muy generoso. Y yo te estoy pidiendo 20, dije sin pestañear, porque en los próximos 2 años voy a triplicar esas ganancias. Voy a convertir esta división en la más rentable de toda la empresa. Y cuando eso pase, 20% va a parecer la mejor inversión que hiciste en tu vida. Él se recostó en su silla. Me estudió con esos ojos que habían visto miles de negociaciones. Eres diferente, dijo finalmente. Hace un año limpiabas mi oficina. Ahora estás aquí negociando como si fueras una ejecutiva con 20 años de experiencia. Es porque aprendí de los mejores, dije. Ustedes. Los escuché, los observé. Aprendí qué funciona y qué no. La diferencia es que yo también viví del otro lado. Sé lo que es no tener nada. Y cuando no tienes nada que perder, puedes arriesgarlo todo. Hubo un silencio largo, muy largo. 15%, dijo. Y eso es mi oferta final. 18, 16, 17. Y entreno a mi propio equipo para expandir el modelo a otras regiones. Él sonrió, realmente sonrió. Hecho.
Pero hay una condición más. ¿Cuál? Quiero que cuentes tu historia. En nuestra próxima conferencia de la empresa, frente a todos, ejecutivos, empleados, inversionistas, todos. Mi estómago se apretó. ¿Por qué? Porque la gente necesita saber que aquí las oportunidades existen, que no importa dónde empieces, y por qué. Se detuvo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Porque yo también empecé desde abajo, no limpiando, pero sí en el almacén. Y me olvidé de eso. Tú me lo recordaste. Esa conferencia fue hace 3 meses. Párate frente a 200 personas y contar mi historia fue lo más difícil que he hecho. Más difícil que la primera llamada. Más difícil que enfrentar a Roberto. Más difícil que todo, porque significaba ser vulnerable, admitir públicamente que había sido la mujer invisible, la que limpiaba baños, la que recogía basura. Pero lo hice, y algo mágico pasó. Después de mi presentación, una mujer se me acercó. Tenía lágrimas en los ojos. Era la supervisora del servicio de cafetería. Yo también tengo una maestría, me dijo en voz baja, de mi país. Pero aquí nadie me toma en serio. Sirvo café y todos piensan que eso es todo lo que soy. ¿Qué estudiaste? Ingeniería industrial. La contraté esa misma semana. Ahora es mi gerente de operaciones. Y es brillante. Luego vino el contador nocturno. Había sido abogado en su país. Ahora maneja todos nuestros contratos legales internacionales. Y así, uno por uno, fui encontrando a las personas invisibles, las que todos ignoraban, las que tenían conocimiento, talento, hambre de oportunidad, y construimos algo más grande que una división exitosa. Construimos una familia. Hace 2 semanas, el CEO me llamó a su oficina otra vez. Los números del año fiscal están aquí, dijo. La división latina representa ahora el 42% de todas las ganancias de la empresa. 42%. De una división que hace 2 años estaba a punto de cerrarse. Laura, quiero hacerte otra oferta. Mi corazón empezó a latir rápido. Quiero que seas mi socia principal. Quiero darte el 51% de la empresa. Me quedé sin palabras. Literalmente, no podía hablar. Yo me voy a retirar, continuó. Tengo 62 años. Estoy cansado. Y esta empresa necesita sangre nueva. Necesita a alguien que entienda el mundo de hoy. Alguien que vea oportunidades donde otros ven basura. Porque yo, logré decir finalmente, porque en 2 años hiciste lo que yo no pude hacer en 20, porque no tienes miedo, porque se detuvo y por primera vez lo vi emocionado, porque me recuerdas por qué empecé esto y quiero dejarlo en buenas manos. Firmé los papeles hace una semana. Ahora soy dueña del 51% de una empresa que vale $250,000. Pero ¿saben qué es lo más increíble? No son los números, no es el dinero, no es el título. Es el día que entré a mi nueva oficina, la oficina del CEO, en el piso más alto del edificio, con ventanas enormes que dan a toda la ciudad. Me senté en esa silla y por un momento me permití recordar. Recordé esas madrugadas a las 4:45 de la mañana. El ruido del carrito, los papeles en la basura, las miradas que me atravesaban como si no existiera, las lágrimas en mi cuarto compartido, el miedo, la soledad, la invisibilidad. Y luego miré alrededor, a esta oficina que ahora es mía, a esta empresa que ahora dirijo, a este futuro que construí con mis propias manos. Y entendí algo importante. No fue suerte, no fue casualidad, fue elección. Cada día elegí aprender en lugar de quejarme. Elegí ver oportunidades en lugar de obstáculos. Elegí creer en mí cuando nadie más lo hacía. Ayer contraté a 3 personas nuevas para el equipo de limpieza y hice algo diferente. Les di a cada una un cuaderno y una pluma. ¿Para qué es esto?, preguntó una de ellas. Para que tomen notas, dije, de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que aprenden, porque ustedes van a ver cosas que nadie más ve.
Van a escuchar conversaciones que nadie más escucha. Y si prestan atención, si realmente prestan atención, pueden aprender más que en cualquier universidad. Como usted hizo, exactamente como yo hice. Luego hice algo más, algo que nunca olvidaré. Les dije, una vez por semana van a venir a mi oficina y vamos a hablar sobre negocios, sobre oportunidades, sobre sus sueños, porque yo no voy a ser la jefa que ignora a su personal de limpieza, porque yo fui ustedes y sé exactamente lo que se siente. Una de ellas, una chica joven llamada María, me miró con lágrimas en los ojos. ¿De verdad cree que podemos ser algo más? Me agaché para estar a su nivel. Le puse la mano en el hombro. María, hace 3 años yo limpiaba estos mismos pisos que tú vas a limpiar. Y mira dónde estoy ahora. Así que sí, no solo creo que puedes ser algo más. Sé que puedes. La pregunta es, ¿tú lo crees? Ella asintió. Y en sus ojos vi lo mismo que yo sentí ese primer día. Miedo, esperanza, hambre, posibilidad. Ahora, cada vez que camino por estos pasillos, saludo a cada persona. Al de seguridad, al de cafetería, al de mantenimiento, a la gente invisible. Porque yo sé algo que muchos olvidan. No existe la gente invisible. Solo existe la gente que no prestamos atención. Y cuando empiezas a prestar atención, cuando realmente miras, descubres que el mundo está lleno de talento escondido, de diamantes sin pulir, de historias esperando ser escritas. Mi historia comenzó con un carrito de limpieza y una bolsa de basura llena de secretos. ¿Dónde comienza la tuya?